Bueno, ahora vamos a ver lo que son las razones trigonométricas, pero las razones trigonométricas básicas. Vea que se aplica también en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Lo que son las razones trigonométricas básicas solamente se aplican en los triángulos rectángulos. Vamos a explicar un momentito aquí cuáles son esas razones trigonométricas básicas. Entonces, tienen que recordar que la primera va a ser sen. O sen, ¿qué significa sen? Seno, ¿verdad? ¿De quién? De algún ángulo. También tienen que saber que cos, eso significa coseno. Y tan, recuerda que significa tangente. Ok, ahora, si yo digo sen de algún ángulo, de cualquier ángulo, tengo que saber que primero arriba va a ir el cateto opuesto y debajo va a ir la hipotenusa. Pero si yo hablo de cos, de cualquier ángulo, yo tengo que saber que arriba va a ir el cateto adyacente y abajo va a ir la hipotenusa. Pero si hablo de tangente, o sea, de tan, de cualquier ángulo, tengo que saber yo que primero va a ir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, para no escribir toda esta palabra, yo siempre digo que es importante lo que es escribir para no enredarnos. Entonces, es lo mismo que usted diga, C es igual a co, que es cateto opuesto, sobre hip, que es hipotenusa. Pueden decir que cos del ángulo que les den es lo mismo acá, que es cateto adyacente, sobre hip, que es hipotenusa. Ve, más simplificadito para que no duren tanto. Y tan de cualquier ángulo es lo mismo que decir discúlpeme, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ve? Entonces, ¿para qué tienen que saber esto? Para poder hacer lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que son, entonces, cómo encontrar alguna medida de un lado con razones trigonométricas. Digamos que este ángulo va a medir 50 grados. Si este mide 50, recuerden que este tiene que medir 40. ¿Por qué? Vamos aquí a recordar eso. Siempre si yo sumo todos los ángulos internos de un triángulo, tienen que darme 180. Y recuerden que este es un ángulo recto de 90 grados. 90 más 40 más 50 son 180, ¿verdad? Entonces, por eso yo sé que este mide 50 y este 40, porque este vale 90. Entonces, entre todos tiene que medir 180. Si yo digo que aquí tengo este que mide 17 y este es el que yo necesito saber, ese lado, primero, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, recuérdese que este lado más largo y el que estaba opuesto al ángulo de 90 era la hipotenusa. Y recuerden que estos lados que estaban adyacentes al ángulo de 90 eran el cateto. Entonces aquí ustedes tienen que posicionarse. Entonces se posicionan ¿dónde? En cualquiera de los dos ángulos. Digamos que voy a trabajar con este de 50. Entonces yo voy a posicionarme en este de 50 y me pregunto, ¿qué tengo? Ok, tengo cateto opuesto porque vea que este es un cateto y está al frente del ángulo de 50. Entonces es opuesto. Entonces yo tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces recuerden que cateto opuesto sobre hipotenusa era sen. ¿Ok? Entonces cuando ya yo tengo identificado cuál razón trigonométrica de las básicas voy a usar, entonces ya monto los datos. Entonces digo yo sen. Ya este ángulo no va a ser alfa, sino va a ser este que está aquí, que es 50 grados. Cateto opuesto, X, no sé quién es. Hipotenusa, el 17. Y aquí lo que tenemos que hacer es despejar X. ¿Cómo despejamos X? Ok, recuérdese que si este 17 está dividiendo la variable X, significa que si está dividiendo va a pasar a su operación inversa al otro lado. Entonces, si está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces lo vamos a escribir delante del sen porque él está multiplicando.
50 igual a X. Vamos a ver qué me da. Entonces agarran la calculadora, ¿verdad? Y dicen 17, sen, ¿de qué? De 50, cierra, igual. Vea que me dio 13,02, es igual a X. Recuerden que aquí el docente puede decirle que se lo den decimal o redondearlo al entero. Entonces recuérdese que si yo quiero redondear al entero, yo me posiciono en lo que es en el número después de la coma. Si este número después de la coma es 0, 1, 2, 3 o 4, va a quedar igual 13 y vea que es 0, entonces va a quedar 13. X. Ya yo sé que este lado, entonces corresponde a la medida de 13, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hacer este otro. Usemos los mismos ángulos. Voy a usar los mismos ángulos. 40 y 50. Voy a usar la misma hipotenusa. 17, digamos. Pero ahora yo quiero encontrar a M. ¿Ok? Entonces me voy a posicionar siempre en este ángulo de 50, igual ustedes lo pueden hacer con el ángulo de 40, igual les va a dar, ¿verdad? Entonces nada más que ya, si ustedes se posicionan aquí, ya este no va a ser un cateto adyacente, sino un cateto opuesto, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo quiero hacerlo con el de 50 para explicar las tres razones trigonométricas. Entonces yo digo, ok, esta M está en cateto adyacente, entonces lo que yo tengo es K, y tengo la hipotenusa. Y recuérdese que cateto adyacente sobre hipotenusa era cos. Cos de ángulo, digamos que alfa. Entonces ahora yo nada más sustituyo los datos y digo cos, ya no voy a decir alfa, sino 50 grados. Es igual a cateto adyacente, que es M, hipotenusa, que es 17. Igual el 17 me quedó dividiendo, entonces pasa al otro lado su operación inversa, que sería multiplicar. Entonces, 17 cos de 50 es igual a M. Nada más lo sustituimos en la calculadora y decimos 17 cos, ya con la tecla cos, de 50 grados, ¿verdad? Es igual a 10,92. Entonces, ya este me dio 10,92. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, como les dije anteriormente, el docente sí les dice que ustedes lo dejen en aproximación, pues lo dejan así en decimal. Pero si le dice que lo redondee, entonces igual se posiciona en el número después, si lo redondea, ¿verdad?, al entero. Entonces se posiciona en el número que está después de la coma, y como aquí es un 9, recuerden que para redondear, si aquí fuera 5, 6, 7, 8 o 9, va al superior, entonces ya me daría 11. Entonces 11 es igual a M. ¿Ve? Y ya yo sé que M entonces es 11. Ok. Ahora vamos a hacer este otro. Digamos que este ángulo mide 30. ¿Ok? Y yo necesito saber este cateto. Digamos que es cateto P. Y aquí va a valer 8. Entonces digo yo, ¿qué tengo? Ok. Entonces vea lo que tengo. Tengo cateto opuesto, porque recuérdese que ustedes tienen que saber que no existe un cateto adyacente sobre opuesto, no, sino es cateto opuesto, es el primero. Entonces tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Y recuerde que cateto opuesto sobre cateto adyacente es tan del ángulo alfa, digamos. Para ya después que yo tengo esto, ya nada más sustituyo los datos. Tan ya no va a ser de alfa, sino de 30 grados, que le escribí ahí el ángulo. Es igual, cateto opuesto es el 8, ¿verdad? Porque es el cateto que está al frente de ese ángulo de 30. Sobre cateto adyacente, que es P. Vea que aquí me quedó la variable abajo. Entonces la variable es, yo tengo que despejar P, ¿verdad? Para saber cuánto vale este cateto. Pero como la variable quedó abajo, entonces el P está dividiendo, pasa a multiplicar a su operación inversa. Pero vea que aquí no me está quedando todavía la P sola. ¿Qué está con ella? Por decir así, este tan de 30. Y recuerde que este tan de 30 está multiplicando. Entonces tiene que pasar al otro lado a su operación inversa, que es dividir.
Y ya aquí ya yo dejé la P solita, entonces meto ese dato, como se ve en la calculadora, abrimos fracción, escribimos 80 en el numerador, bajamos, tan de 30 en el denominador, igual. Y me da que P es igual a 8 raíz de 3. Lo pueden dejar así si su docente dice, o también lo pueden hacer en decimal y vea que da 13,85. Y como da 13,85, también el profesor le puede decir que no se lo dejen aproximación, sino redondeado al entero. Entonces, como está 8, fuera 14, ¿verdad? Pero ahorita aquí lo vamos a dejar así, 8 raíz de 3. Y estos son las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, las razones trigonométricas tiene que saber que nos sirve para encontrar cualquier lado de un triángulo rectángulo, sin nada más, de un triángulo rectángulo donde debemos posicionarnos en los ángulos agudos, en cualquiera de estos ángulos agudos, y ver qué razón trigonométrica básica tenemos, y así podemos despejar y hacer el debido proceso para encontrar el valor del lado que necesitamos.